A esta conferencia central del día de la fecha, en este marco de fiesta, y así como el rector responsable de la organización refirió anoche en su discurso, en su apertura, diciendo el faro de Mar del Plata está iluminando esta feria. Me parece que estamos viendo muestras reales de esa luz que el faro no transmite. Y en ese marco tengo el gusto de presentar a la doctora Diana Araujo Pereira. Ella es profesora en literatura latinoamericana y mediadora cultural de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Graduada en portugués español en el 98, máster en lengua y literaturas hispánicas en el 2002 y doctorado en literaturas hispánicas con estancia doctoral en la Universidad de Sevilla en el 2007. En el periodo 2008-2010 realizó pasantías postdoctorales en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es traductora, poeta. Fue precandidata de Relaciones Institucionales e Internacionales en la UNILA, presidenta de la Asociación Brasilera de Hispanos el periodo 2014 a 2016, coordinadora del Instituto de Mercosur de Estudios Avanzados, coordinadora de cursos de letras, arte y mediación cultural del Instituto Latinoamericano del Arte, Cultura e Historia. Es investigadora vinculada al Grupo de Investigación Paraguay, Sociedad, Territorio y Cultura, y EDUCAL, Grupo Interdisciplinario de Investigadores en Educación en América Latina. También participa del Laboratorio Interdisciplinario Latinoamericano y del Núcleo de Estudios de Literatura y Oralidades. Entre sus publicaciones se destacan sus libros llamados Cartografía Imaginaria de Triple Frontera, Imaginarios coloniales, continuidades y rupturas en América Latina contemporánea, y Poéticas y lingüísticas en vías de descolonización, además de sus últimos poemarios. Sus áreas de investigación son mediación cultural, poesía latinoamericana, fronteras e interculturalidad. La profesora dará su conferencia en uno de los ejes que tiene que ver con una temática tan actual, tan difícil, tan compleja, que es la diversidad. Conferencia a la que tituló La internacionalización de la educación superior ante los desafíos de la diversidad. Adelante, doctora Diana. Muchas gracias. Un honor, una alegría estar en Fiesa, en Mar del Plata. Le agradezco especialmente a Alberto por la invitación y a la rectora Lidia Blanco por acompañarme en esta mesa. Bueno, a mí me toca este tema que realmente es muy desafiante, muy interesante y muy actual, ¿no? La diversidad cultural, que tiene que ver con la movilidad humana, que en pleno siglo XXI es el gran tema, me imagino, de las humanidades, ¿no? Bueno, yo les propongo este pequeño resumen que pueden ver en la pantalla, que dice: incluir y democratizar la educación superior es el reto sobradamente señalado en distintas y contradictorias políticas educativas en la región. A estos dos verbos se suma la necesidad de internacionalización. Para internacionalizar y a la vez incluir y democratizar la educación superior en América Latina y el Caribe, es necesario estructurarla en sentido interseccional, desde el sur, ampliando la reflexión y la práctica de la internacionalización en sentido intercultural, en coherencia con el contexto regional y su necesidad de integración y fortalecimiento de las sociedades diversas y heterogéneas del continente. Bueno, para que podamos empezar entonces en esta ruta que les propongo sintéticamente en este resumen, voy a empezar intentando mantener la coherencia con el mismo tema. Voy a presentarles primeramente desde dónde hablo, desde dónde vengo, cuál es el lugar epistemológico y geopolítico de mis experiencias, de mis reflexiones y de mis 12 años de trabajo actualmente.
Bueno, yo soy docente en esta universidad, que es una universidad brasileña, pero no solo brasileña, es una universidad que ya nace internacional e internacionalizada, que es la UNILA, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. No voy a detenerme mucho, porque aquí no es el tema hablar de esta universidad en concreto, pero no puedo dejar de hacerlo mínimamente porque esta es la base de mis experiencias y desde donde puedo pensar el tema de la diversidad cultural. Bueno, entonces muy rápidamente, muy brevemente, la UNILA se funda sobre 3 pilares: el bilingüismo, portugués y español, la interculturalidad y la interdisciplinaridad. Entonces, en la universidad recibimos estudiantes de muchas partes de América Latina y ahí se habla en todos los niveles, en cualquier espacio. Las 2 lenguas oficiales son el portugués y el español. Tenemos actualmente 29 cursos de grado y un eje que es importante para que podamos comunicarnos y entendernos, ya que es muy diverso el estudiantado de la UNILA. Pues tenemos 3 semestres de una disciplina que se llama Fundamentos de América Latina, 3 semestres de Introducción al Pensamiento Científico, Filosofía y lenguas adicionales. O sea, los que llegan hablando portugués estudian español, los que llegan hablando español estudian portugués. Actualmente tenemos 359 docentes, la UNILA tiene 12 años de vida, es una universidad joven, estamos todavía creciendo y actualmente tenemos este porcentaje, que ustedes no ven, perdona, estoy hablando pero no me ven, ¿verdad? Ahora sí. No, ahora. Bueno, tenemos un porcentaje actualmente pequeño de 16% de los docentes internacionales, 50 hispanoamericanos, 8 europeos y 1 africano. Esto es pequeñísimo en función de la ley de creación de la UNILA que más o menos indica, no dice el porcentaje, pero indica que tendríamos que tener simetría, o sea, la misma cantidad de docentes brasileños y latinoamericanos, así como la misma cantidad de estudiantes brasileños y latinoamericanos y hispanoamericanos, ¿no? Pero actualmente este es el porcentaje que tenemos de docentes internacionales. Bueno, ¿y cómo funciona? Así muy rápidamente, después si tienen interés puedo explicar mejor. Hay 2 formas de ingreso para estudiantes en la UNILA. Los brasileños hacen la prueba nacional, que se llama ENEM, es la prueba nacional para cualquier universidad en Brasil, pues se presentan y luego eligen la UNILA los brasileños. Y para los estudiantes internacionales o extranjeros o no brasileños, como decimos, hay una convocatoria específica. Entonces, una vez al año se abre la convocatoria y se hace todo el proceso de selección por internet a distancia y es totalmente gratuito. Actualmente, empezamos con Paraguay, Argentina y Uruguay, con 300 estudiantes de estos 3 países y luego la cosa se fue incrementando de manera que hoy la convocatoria está abierta para 32 países de América Latina y el Caribe. Este es el mapa que ustedes pueden encontrar en la página oficial de UNILA, es el mapa de estudiantes de este año 2022. Entonces, para que tengan un poco una idea de las nacionalidades que están ahí presentes y de la cantidad. Yo puedo decir que hoy tenemos 30 nacionalidades frecuentando la UNILA, pero obviamente no son muchos. De Belice, por ejemplo, tenemos a un estudiante, ¿verdad? De Jamaica, de Cuba, en fin. Este sería un poco el perfil, el mapa que tenemos hoy de los estudiantes activos en la universidad. No sé si voy muy apurada, pero después si tienen dudas o interés en algún punto, volvemos más tranquilamente. Bueno, a pesar de que tenemos un número un poco más grande, un poco mayor de estudiantes hispanoamericanos o caribeños, o sea, no brasileños, un 30%, aún es un número pequeño.
porque idealmente tendríamos que tener mitad brasileños y mitad de fuera de Brasil, ¿no? Pero estamos más o menos con este porcentaje de un 30%. Bueno, este es un punto. Esta es la institución y la experiencia profesional que tengo desde hace 12 años. Pero también hay otro punto de partida que tengo que presentarles, que es la región donde estamos. Entonces, la UNILA es mi lugar de habla, como decimos en Brasil hoy muy fuertemente, un lugar de fala. Entonces, mi lugar desde donde pienso, hablo y vivo todo eso, institucional es la UNILA. Pero ¿dónde se localiza la UNILA? Entonces también les tengo que hablar muy rápidamente sobre la frontera, la trifrontera, la frontera trinacional, la tríplice frontera, en donde estamos, porque este también es un lugar, es un territorio geopolítico bastante interesante, bastante diverso. Bueno, entonces ahí estamos, separados por 2 ríos y unidos por estas fronteras. Esta es la frontera más habitada, la segunda frontera más habitada de América Latina. La primera es entre México y Estados Unidos y la segunda es la nuestra, la triple frontera. Si sumamos las 3 ciudades, Ciudad del Este de Paraguay, Presidente Franco y Hernando Arias, y Puerto Iguazú del lado argentino y Foz de Iguazú, tenemos algo en torno a 1 millón de habitantes. En una frontera donde se vive como si fueran 3 barrios de una misma ciudad, con mucho tránsito, con mucha circulación y por lo tanto con mucha diversidad. O sea, el local ya es un local elegido a propósito para que se ubicase, para que se situase una universidad con estas pretensiones, ¿no? Con esta ambición de integración latinoamericana. Bueno, ahí un poco el mapa ampliado para que se vea mejor dónde estamos. Bien, entonces, hecha esa presentación, desde esta institución que se localiza en este territorio, traigo también algunas premisas, algunas ideas básicas desde donde pensar todo lo que viene, todo lo que se viene en esta conferencia. La primera premisa: es imposible actuar en una universidad con esta capacidad de diversidad sin preguntarnos todos los días de dónde, para qué y para quién del conocimiento que se imparte, que se construye en ellas las universidades. Entonces, es una pregunta que recojo de un libro que se llama Descolonizar la universidad, muy inspirador, donde la que hace el prefacio sintetiza en esas preguntas todo el tema del libro. Y bueno, ¿de dónde? ¿Para qué? ¿Para quién el conocimiento? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿De dónde la internacionalización? Eso es lo que me pregunto, nos preguntamos ahí todos los días. Segundo punto, la internacionalización es un medio, no es un fin en sí mismo. Eso para la UNILA es muy concreto, porque es una universidad que se llama, su nombre es Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. O sea, la internacionalización en UNILA tiene un objetivo concreto, la integración latinoamericana. Entonces, para nosotros es imposible pensar la internacionalización como un fin en sí mismo. Es más bien un medio para alcanzar un objetivo. Y también un tercer punto que creo que es importante es la declaración de la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, ocurrida en Córdoba en el 2018, en la cual tuve la alegría de poder participar e incluso participar en el GT de internacionalización también de la CRES. Entonces, las reflexiones que se amalgaman, que se sintetizan en la declaración, también me parece un punto importante de partida. Bueno. Voy a leerles un pequeño fragmento de la Declaración de Córdoba.
Mujeres y hombres de América Latina y el Caribe, los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sostenible. Y esto es antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de nuestras pandemias. El mundo ya estaba en crisis. Entonces, hoy creo que es cada vez más actual el llamado que hace esa declaración. Entonces voy a destacar 3 puntos que me parecen importantes y que sintetizan elementos para pensar la diversidad cultural en la internacionalización. Primer punto, la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Después, el conocimiento también como un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña. Entonces, todo eso ya estaba en esta declaración de la CRES del 2018. El diálogo de saberes, para ser universal, ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las culturas. Entonces, por eso me parece tan importante situarnos y pensar desde este lugar donde nos situamos, para que entre a la universidad este diálogo de saberes. Y si es un diálogo de saberes abarcador y amplio, latinoamericano, caribeño, mucho más rico, mucho más interesante. Bueno, entonces, más o menos estas preguntas iniciales son las que voy a intentar no responderlas, claro, porque son muy complejas, pero traer algunos puntos para que podamos pensar y para seguir pensando después. Entonces, ¿de dónde internacionalizamos? ¿Desde qué diversidad? ¿Y para quién la educación superior? Bueno, desde un territorio y desde unos cuerpos que están fuera de la blancura y que viven bajo la colonialidad del poder. Entonces, aquí traigo unas ideas y vamos a ver si puedo desarrollarlas en poco tiempo. Cito a esa antropóloga Rita Segato que dice: somos emanaciones de un paisaje atravesado por los hechos de la conquista y organizado desigualmente por el orden de la colonialidad, con historias nacionales y regionales que dan continuidad y localizaciones a esa herencia general. Por eso, en el plano global somos los de aquí, todos no blancos, y nuestra academia entera se encuentra situada fuera de la blancura. Entonces, de la misma manera que yo, Diana Araujo Pereira, me presento, me sitúo como parte de una institución y de un territorio, creo que también es importante situarnos colectivamente, ¿no? Como latinoamericanos pensamos que estamos entonces fuera, situados fuera de la blancura, en este territorio y en estos cuerpos. Bueno, intentando dar un poco más de informaciones o de reflexión sobre este punto, traigo a colación algunas reflexiones de Aníbal Quijano, sociólogo peruano, que nos recuerda que desde el siglo XV la raza pasa a fundamentar el nuevo sistema de dominación a partir de la invasión o de la invención de América. Y desde el siglo XVIII, color y raza se intercambian en la conformación de la lucha social, material y subjetiva. Es decir, raza, color y género conforman el suelo existencial y conflictivo sobre el que nos movemos o sobre el cual nos mantiene paralizados el sistema de la colonialidad del poder. Entonces, aquí lo que estoy llamando colonialidad del poder es esa relación material y subjetiva que de alguna manera nos mantiene dentro de una colonialidad que es extemporánea, no está vinculada a las independencias del siglo XIX, ¿no? Es más bien una colonialidad de los imaginarios. Bueno, algunas imágenes de Guamán Poma de Ayala, no sé si lo conocen, es un cronista indígena del siglo XVII, y no pasa, perdón. Ahí está, que nos ayuda a ver
un poco este sentido de la colonialidad del poder, ¿no? En la más grande, por ejemplo, hay una mesa. Si vemos cómo está conformada la mesa, vemos que los colonizadores son los grandes, las figuras centrales, que están muy bien sentados en la mesa, farta, con mucha comida, y debajo un indiecito pequeño que recoge las sobras de la mesa grande de sus señores, ¿no? Entonces es una imagen que creo que nos enseña bastante bien la idea de la colonialidad del poder. Y también esa de Debré, que ahora ya nos muestra los negros esclavizados. Sobre todo en Brasil, eso es una realidad que hasta hoy día está muy presente. Es lo que allá llamamos racismo estructural. Ahí están también los señores blancos mestizos comiendo con fartura mientras dan las sobras a sus esclavos. Bueno, entonces eso es lo que estamos aquí considerando la colonialidad del poder, que define desde las lógicas del mercado a las sensaciones más subjetivas. Bueno, en el proceso, estoy haciendo un recorrido muy rápido de muchos siglos. Espero que puedan acompañarme en este proceso. En el proceso, junto con el capitalismo mundial, definido por la máxima explotación de cuerpos y territorios, emerge también la racionalidad moderna eurocentrada. Dice Quijano, colonialidad y modernidad, racionalidad, fueron desde el inicio y no dejaron de serlo hasta hoy día dos lados de la misma moneda, dos dimensiones inseparables de un mismo proceso histórico. Voy a adelantarme un poquito más rápido. Bueno, tratando qué tiene que ver todo eso con el tema de internacionalización, qué tiene que ver todo eso con la diversidad cultural. Pues tiene que ver porque estos fantasmas, como los nombra Quijano, de América Latina, la identidad, la modernidad, la democracia, la unidad y el desarrollo, se estudian normalmente por separado, se consideran por separado, pero eso se tiene que avanzar y tenemos que empezar a verlos de una manera más integrada, porque si estamos hablando de la internacionalización de la educación superior y si estamos partiendo de la pregunta de dónde, para quién, tenemos que pensar en nuestras condiciones históricas, tenemos que entendernos y situarnos como parte de una colonialidad desde un sistema mundo que se construye sobre la colonialidad, bajo la colonialidad del poder, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo este pequeño recorrido. ¿De dónde, para qué y para quién? Del conocimiento que se imparte, que se construye. Pues para indígenas, para afro-latinoamericanos, para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, también para mestizos o blancos mestizos, como se diría en Bolivia, y para las élites, por supuesto, pero no exclusivamente para estos últimos, ¿no? Entonces, la educación superior en América Latina y el Caribe tiene el deber ineludible de hacerlo. Y esto no es utopía, eso es historia. Alterar la geopolítica del conocimiento, pues el patrón, vuelvo a Quijano, el patrón de poder fundado en la colonialidad implicaba también un patrón cognitivo, una nueva perspectiva de conocimiento dentro de la cual lo no europeo era el pasado y de ese modo inferior, siempre primitivo. O sea, la historia de la colonialidad que se sigue dando está dentro de las universidades, está metida en nuestros procesos educativos, está metida también en nuestros procesos de internacionalización, ¿no? Sigo con Quijano. Toda democratización posible de la sociedad en América Latina debe ocurrir en la mayoría de estos países al mismo tiempo y en el mismo movimiento como una redistribución del poder. En otras palabras, como una redistribución radical del poder. Es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre necesariamente distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos. Bueno, obviamente
nuestras universidades no pueden cambiar el mundo ni redistribuir todo el poder como nos pide, como nos conclama Quijano en esta frase. Pero sí algo podemos hacer, pienso yo, ¿no? Entonces, desde lo que podemos hacer, que no es mucho, pero tal vez es mucho, creo que hay cambios que son necesarios. Y para llegar a estos cambios, para llegar a cambiar prácticas y políticas de gestión y de educación superior, es necesario entender dónde estamos, situarnos en el tiempo y en el espacio, entender nuestra historia, mirarnos como nos pide Quijano, sin distorsionar la imagen que vemos en el espejo. Bueno, ¿para qué internacionalizar la educación superior? Después de todo, ¿para qué hacerlo? ¿Cuál es la importancia? Un breve paréntesis anterior a intentar responder eso, voy con Daniela Perrota y del Valle, pensar la internacionalización en dos modelos, sintetizando mucho, dos modelos de internacionalización. El mainstream, o sea, el modelo dominante que todos conocemos, que dirigido al norte, más bien para posgrado, para cooperaciones muy específicas, para alguna que otra publicación, pero muy dedicado a los rankings internacionales, ¿no? Y el modelo solidario, enfocado en la cooperación entre instituciones del sur, por tanto, regionalmente localizada y cuyas acciones se orientan a fomentar la inserción autónoma de las universidades en la geopolítica del conocimiento, además de potencializar sus actores de los necesarios cambios sociales. Es decir, podemos pensar la internacionalización, sí, dirigida al norte, con cooperación a las instituciones, y también, no digo que tienen que ser una cosa u otra, creo que podemos hacer ambas cosas, ¿no? Pero también tener en cuenta que hay una geopolítica del conocimiento que subalterniza las instituciones del sur y que hay muchas maneras de saltar esta valla, saltar la diferencia colonial e intentar, mediante articulaciones nuestras también del sur, encontrar caminos más interesantes para habitar, para situarnos en esta geopolítica del conocimiento que no sea de manera sumisa ni subalternizada. Y bueno, una frase de Catherine Walsh, que es una autora interesante que trabaja el tema de la interculturalidad. Este es el mapa invertido, no sé si lo conocen, es la obra de un artista uruguayo, Torres García, que nos invierte el mapa y dice, nuestro norte es el sur. Esto al inicio del siglo XX. Mira, estamos hace un siglo ya intentando invertir este mapa, ¿no? Dice Walsh, el sur necesita alterar la geopolítica del conocimiento, ampliando posibilidades y potencializando la diversidad, siempre comprendida como valor en contra de los extractivismos geoepistémicos y socioculturales, además de la naturaleza. Bueno, para una internacionalización horizontal desde abajo, algunos puntos ahora más concretos. Imprescindibles valorizar los saberes, los cuerpos y el conocimiento desde el sur. Segundo punto, democratizar la educación superior mediante la inclusión de los sectores populares. Tercer punto, colaborar para la integración regional mediante políticas públicas con bases interculturales, es decir, un pensar contextualizado que se alimente de las dimensiones culturales que hacen parte de nuestra cotidianidad académica y regional. Cuanto más se fortalezca el conocimiento mutuo, la empatía y la percepción de los lazos culturales, sociales, económicos e históricos que nos unen como región, mayor será la posibilidad de que sea exitosa la integración geopolítica. Si nos conocemos y nos reconocemos como territorio histórico-cultural común, mayor la cohesión y la conciencia regional.
Entonces, en este sentido, la internacionalización que mire solamente al norte como fiel reproductora de la colonialidad del poder, profundiza la autopercepción de inferioridad de las instituciones del sur global y mantiene en lugar periférico el conocimiento producido en esas instituciones. ¿Cómo internacionalizar la diversidad? Con políticas públicas, obviamente, es fundamental, políticas públicas afirmativas para la circulación de los sectores populares y del conocimiento producido como bien estratégico y no como mercadería, ¿no? Entonces, políticas públicas afirmativas para la valorización del bilingüismo, del plurilingüismo y de la interculturalidad. Internacionalización académico-administrativa y epistemológica basada en la mediación intercultural. Aquí un paréntesis muy breve. Obviamente, cuando se junta mucha gente diferente, de muchos lugares diferentes, con culturas escolares diferentes, con lenguas nativas diferentes, entre ellas muchas lenguas indígenas, o el creol haitiano, cuando se junta este plurilingüismo y sus culturas propias, hay conflictos. Obviamente hay conflictos. Y nosotros normalmente tememos el conflicto. Entonces, el primer punto es no temer el conflicto. El conflicto no tiene que ser violento. Vamos a separar las cosas, ¿no? Un desacuerdo de ideas es un conflicto, pero eso no tiene que llegar a una guerra. Entonces, entre un desacuerdo y una guerra hay una distancia enorme, ¿verdad? Entonces, no vincular la violencia al conflicto y entender que hay maneras, prácticas, mecanismos, instrumentos de mediación que tienen que ser accionados cuando se junta mucha gente diversa, mucha gente diferente y que se encuentran en un lugar para estudiar juntas, ¿no? Entonces, también la cooperación solidaria entre las universidades mediante el intercambio de experiencias, prácticas y personas que potencialicen el papel social de esas instituciones. Y por fin, la gestión de la educación superior como bien público y universal con fines emancipadores y democráticos. En síntesis, algunos puntitos más. El plurilingüismo o un resumen más o menos de lo que se dijo hasta aquí, ¿no? O sea, la necesidad de reconocer el plurilingüismo de nuestro territorio, la necesidad del diálogo intercultural, la integración solidaria, la educación de calidad y con garantías de acceso y permanencia de sujetos sociales vulnerables, la organización de redes interuniversitarias, el fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante la colaboración entre pares académicos en escala regional e internacional y la gestión de la educación como derecho básico de todo ser humano. Ya caminando al final, traigo otra vez una reflexión de Rita Segato, que dice: interculturalidad no solo significa el fomento por parte de la institución educativa de las relaciones de intercambio y amistad entre las comunidades que conviven en una localidad o región y comparten un espacio educativo, ni tampoco significa solamente la transmisión de contenidos de 2 o más patrimonios de cultura, o la enseñanza en más de una lengua en escuelas bilingües. Significa que también los conocimientos canonizados por el Estado, representados localmente por la escuela o la universidad, puedan ser transformados a medida que nuevos sujetos colectivos ingresen a la educación y sean reconocidos en los espacios de enseñanza como tales, en su diferencia y con la debida valorización de los saberes que aportan a la nación. No hay interculturalidad sin descolonización activa de las prácticas educativas. Entonces, eso es lo que Catherine Walsh llamaría la interculturalidad crítica. Voy pasando un poquito más rápido porque no quiero cansarles. El entendimiento de la educación superior como movilizadora del crecimiento social, de la producción de sociabilidad ligada a la cultura de la paz, necesita sumarse a otro entendimiento. La excelencia académica puede y debe
ser fruto de la potencialización de la creatividad, proceso inherente a la potencialización de la diversidad. La unión de esas dos perspectivas podrá promover un modelo de integración regional asentado en la responsabilidad social de carácter inclusivo, promotor de la descolonización del quehacer académico en América Latina. Y aquí llamo la atención a la palabra creatividad, porque cuando se juntan gentes diferentes que hablan lenguas diferentes y todo lo demás que ya les he comentado, hay que ser creativos. Tenemos que ser necesariamente creativos y eso genera mucha potencia, mucho más conocimiento, mucho más saberes de lo que nos podíamos imaginar antes. Nuestras universidades necesitan enfrentarse al desafío de actuar a altura de la riqueza y diversidad cultural de los pueblos de nuestra América. Y ya terminando, voy a leerles, a ver si me ayuda el mando, que no va. Ya. Un pedacito pequeño de la declaración de la CRES de Córdoba, justo en el tema de la internacionalización. Dice, en la región, la internacionalización debe propugnar una cooperación interinstitucional basada en una relación solidaria entre iguales, con énfasis en la cooperación sur-sur y la integración regional. Debe promover el diálogo intercultural respetando la idiosincrasia e identidad de los países participantes, fomentar la organización de redes interuniversitarias y fortalecer las capacidades nacionales mediante la colaboración interinstitucional y la interacción con pares académicos a escala regional e internacional. Esto propiciará la circulación y la apropiación del conocimiento como bien social estratégico en favor del desarrollo sostenible de la región y el de sus países. Bueno, muchas gracias. Si podemos dialogar, va a ser un gusto. Gracias, doctora Diana. Creo que nos hizo un recorrido histórico desde el colonialismo hasta donde estamos hoy, los principios y valores que se trabajaron en la CRES del 2018 y recupero lo que ella menciona desde el inicio de su presentación, que tiene que ver con la internacionalización al que le llama movilidad humana. Justamente todas estas cuestiones que tienen que ver con valores y principios, sí o sí nos humaniza y tenemos que llevarlo a la práctica. Y creo que las universidades, a través de los procesos de internacionalización que trasciende el intercambio de personas, estudiantes, docentes, investigadores, es el que va a llevar a lograr estos objetivos que tiene que ver con estos dos ejes fundamentales, la inclusión y la democratización del conocimiento. Porque de nada sirve si el conocimiento no se democratiza, y para democratizar necesitamos romper barreras, necesitamos trabajar en redes, necesitamos trabajar en estos espacios, trabajar fuertemente la interculturalidad. Tenemos en cada uno de nuestros países estudiantes con diferentes y con diversidades desde todas las dimensiones que podemos pensar, ecológicas, biológicas, sociales, funcionales. Y a esos alumnos, si hablamos de la inclusión, a esos estudiantes, a esas personas, tenemos que sumarlo, porque también habló de la solidaridad y de la paz. Entonces, en este mundo globalizado, donde el individualismo comienza a crecer, yo creo que las universidades tenemos una responsabilidad social, moral, fundamental, que tenemos que trabajar para que esta internacionalización trascienda esto del intercambio. Creo que es mucho más, y ya el mandato de la CRES del 18 creo que nos dejó claro. Ahora me parece que es momento de comenzar a trabajar. No sé si tienen preguntas, queda abierto. Sí, señora, no sé si hay micrófono. Acá.
Gracias, buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctora Araújo. Creo que usted ha mencionado puntos muy importantes. Yo como brasilera peruana, que he trabajado y estudiado en varias universidades alrededor del mundo, me doy cuenta que hay un potencial muy grande en nuestra región que está siendo desperdiciado. Si pensamos en las prioridades geopolíticas que tenemos y las complejidades que estamos presentando en el mundo, creo que debemos pensar en una colaboración más cercana entre los países de nuestra región. A mí me sorprende, por ejemplo, que en muchas universidades en Latinoamérica los estudiantes estudian inglés, que es importante, pero nadie, o sea, muy pocos estudian portugués. Tenemos que apoyar a que nuestros estudiantes entiendan y tengan empatía hacia una cultura diferente, que es la cultura brasilera. Brasil es el país más grande de América Latina, pero no se enseña la cultura, la importancia geopolítica, el idioma. Si estamos pensando en los retos del cambio climático, por ejemplo, y la protección de la Amazonía, o sea, Brasil, Perú y los otros diferentes países de Latinoamérica que tienen un interés estratégico en conservar la Amazonía, porque nos está afectando a todos los países de la región. ¿Por qué no trabajar en conjunto? ¿Por qué no enseñar a nuestros estudiantes que nosotros pertenecemos a una sola región y que tenemos que proteger nuestra diversidad, nuestros recursos culturales, étnicos, biológicos, el agua, la biodiversidad, la Amazonía? Eso a mí me sorprende y definitivamente se necesitan políticas públicas que promuevan un cambio de mentalidad, un cambio de mindset total. Pero cómo, y creo que las universidades tienen que jugar un papel muy importante, pero cómo hacerlo, o sea, cómo avanzar ese diálogo. Por ejemplo, hay organismos de integración regional y yo creo que a ese nivel también hay que llevar ese mensaje. Y me gustaría, doctora, que de repente dé algunas ideas más concretas, porque es una tarea ardua, es cambiar años de mentalidad y de pensamiento que tiene que estar más focalizado en nuestra región y la colaboración sur-sur definitivamente. Gracias. ¿Respondo? Nosotros tenemos la suerte de que somos una universidad joven. Empezamos hace 12 años. No había nada. Todas las políticas se están construyendo. Ahora ya muchos avances, obviamente, pero se fueron construyendo a la medida de la necesidad. Entonces, eso obviamente nos colabora mucho porque no tenemos que enfrentarnos con estructuras ya duras dentro de la universidad, aunque sí dentro de la mentalidad, ¿no?, de la educación superior en Brasil también, o en toda la región. Son esfuerzos que se tienen que hacer, pero yo creo que lo más fundamental es no tener miedo y no temer esa innovación, porque eso sí, para mí es una gran innovación. No temer esa innovación, porque a la medida que abrimos las puertas y publicamos, ahora publicamos también, por ejemplo, convocatorias para indígenas, exclusiva, una convocatoria específica para indígenas de América Latina y el Caribe. Si pensamos, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer con estas lenguas que no conocemos? Si pensamos así, no hacemos nada. Entonces, lo primero es hacer. Y luego, cuando vienen estos chicos jóvenes que están así con los ojitos brillantes, con la expectativa de empezar este proceso universitario, las cosas fluyen y la comunicación se da. De alguna manera se conforma la comunicación, porque la comunicación no depende solamente de las lenguas. La comunicación va mucho más allá que la lengua que se comunica simplemente, ¿no? Entonces, pero claro, eso es un puntito que se puede hacer dentro de una institución, dentro de la autonomía universitaria que también tenemos en Brasil. Me imagino que en general en Latinoamérica también hay ese tema de la autonomía universitaria, pero hay políticas públicas, hay políticas estatales que también tienen que
dar condiciones para la llegada y la permanencia de estos estudiantes. Por eso estamos con el panorama político de Brasil, que me imagino que saben algo. Pasamos 4 años terribles y nuestra cantidad de docentes internacionales, que era un 30%, cayó a un 16%, ¿no? Porque se dificultaron concursos para docentes extranjeros. Lo mismo para estudiantes también, aunque ha crecido el número de estudiantes internacionales, ha bajado el número de becas, de auxilios, de condiciones de permanencia. Entonces, estas contradicciones realmente están fuera del ámbito de la institución, pero hay otras cosas que internamente sí se pueden movilizar y cambiar. Es cuestión, como decimos en Brasil, es voluntad política, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá, el señor. Sí, buenos días. Robinson Restrepo, de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en Medellín, Colombia. Soy además el responsable docente de las relaciones internacionales de mi universidad. Muchísimas gracias. Más que una pregunta, es una especie de catarsis con un signo de interrogante al final. Con frecuencia encontramos en nuestras universidades, no solo en las colombianas, una mirada muy estrecha acerca de la internacionalización en términos de no considerar lo que para mí es la esencia, que es el proceso intercultural, específicamente para nuestra región latinoamericana, pero por supuesto con el mundo. ¿Cómo hacer esa tarea, digamos, pedagógica, que así la entiendo yo, desde las oficinas de internacionalización, de hacer entender a quienes toman las decisiones, no solo en nuestras universidades, sino en todas, que la tarea no es solo un asunto de movilidad, no es solo subir las fotos al Facebook de los sitios icónicos que visitamos, sino que hay allí un encuentro con el otro que nos permite conocernos, pero también enriquecernos, en la medida en que nos abramos verdaderamente a la ciudadanía mundial. Esto tendría, por supuesto, mucho más que decir, pero lo dejaría hasta allí y muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si es que no tienen más preguntas que hacer a la doctora Diana, la despedimos con un fuerte aplauso y gracias por su exposición.